Derivación implícita aplica para funciones que están definidas implícitamente, es decir, que yo no puedo despejar la variable dependiente, ¿ok? O que despejarla sería muy engorroso, muy complicado. Es decir, ¿por qué se usan mucho polinomios para este tema? Porque tenés potencias de x, de y, multiplicación de x por y, potencias de x con y, hasta ahí está bien. Digamos que z es la variable que depende de x y y. Entonces empieza z a no estar solita, sino que z está como factor de otra de las variables. Z por x, z por y, potencias de z. ¿Me explico? Todo eso sumado y restado usualmente se pone igual a cero, ¿verdad? Es como una ecuación donde eso lo cumple una cierta superficie. Entonces, nosotros tenemos tres variables tan mezcladas que yo no puedo despejar la z. Se puede derivar, como se sigue como mucho proceso ahí, ¿verdad? Y está la derivación implícita, que esa es la que quiero que nos enfoquemos. Una vez se explica de la manera así como paso por paso de dónde sale esta fórmula, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es aplicarla. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que asegurarnos de identificar bien la ecuación y despejarla e igualarla a cero, ¿ok? Si no está despejada. Entonces, a mí me dan una ecuación en términos de 2, 3 variables, 4 variables. O sea, yo me fijo, normalmente lo que vamos a trabajar aquí son, bueno, x, y, z, ¿no? Entonces, yo vengo y despejo todo que quede igualado a cero. O sea, lo que esté sumando, restando de uno de los lados se pasa para el otro, pero que quede igualado a cero. Entonces, esa ecuación se va a transformar, o vamos a hablar como en otro idioma, que sería una función f, con f mayúscula, ¿verdad? En donde f de x, y, z es igual a cero. Entonces, la función es lo que quedó a un lado, ¿verdad? Lo que quedó igualado a cero. ¿Me explico? Esta es una función, no estamos escribiendo una ecuación, no estamos escribiendo el igual a cero, eso se desecha, ¿ok? A partir de x, y, z igual a cero, toda esta expresión, entonces se forma como el criterio de la función f, ¿verdad? Que depende no de x y de y, sino que de x, de y y de z, ¿ok? Toma las tres como sus variables. Y si ya tenés esa función así, o sea, si tenés el lado que quedó igualado a cero, entonces esa expresión es la que se empieza a derivar y se usa de la siguiente manera. Si querés de la función del problema original, la curva original, querés la derivada de z con respecto a x, porque z es la variable dependiente. Entonces, zx puse aquí para más fácil, ¿verdad? La derivada de z con respecto a x, lo que va a hacer es a formar lo siguiente. Arriba va la derivada de f con respecto a x. Abajo la derivada de f con respecto a z. Y con un signo negativo adelante. ¿Ok? Esto es el teorema de derivación implícita. Si yo quiero la derivada de z con respecto a x, z está definida aquí implícitamente. Entonces, al yo despejar todo igualado a cero, derivo lo que está igualado a cero, lo derivo con respecto a x, con respecto a z, y lo acomodo en este orden. ¿Ok? Si quieren memorizarlo, para que no tengan problemas, digamos, esta simbología me gusta porque es como que z arriba y x abajo, ¿verdad? Zx. Entonces aquí en los subíndices se pone al revés, xz. Al revés y con un menos. ¿Ves? Entonces, la función que es esto se deriva con respecto a x, se coloca y se pone un menos y se deriva con respecto a z y eso siempre, siempre va en el denominador. Para la otra derivada que puede que quiera usted, la derivada de z con respecto a y, ¿verdad? Lo mismo, z es la variable dependiente en el problema original. Tengo que derivar implícitamente con respecto a y. Bueno, aquí se me haría mucho enredo, entonces con esta forma de hacerlo, siempre, siempre te queda menos fy entre fz. ¿Okay? Básicamente, la derivada con respecto a, usted quiere con respecto a y, entonces con respecto a y queda aquí arriba, ¿verdad? Y con un menos, abajo siempre fz. Entonces aquí hay un ejemplo, no sé si lo logran ver bien,
el original estaba igualado a cero, entonces ya como que esa forma, ¿verdad? Esa función es tomarlo del lado izquierdo, lo que tiene variables, y derivarlo con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Vamos a hacer las tres porque vamos a sacar las dos derivadas. F con respecto a x sería derivar esa función con respecto a x. Como tiene x a la 2, sería 2x. Esto es constante. Por aquí hay otro término que dice 2xy a la 2. Entonces, la derivada de eso sería 2y a la 2. Y aquí hay otro término que tiene x, que dice xz. Entonces, el otro sería z, ¿verdad? Al derivar con respecto a x. Entonces, te queda fx, este trinomio, nada más 2x más 2y a la 2 más z. Entonces, cuando formece eso, eso va arriba. Lleva un menos adelante que sí hay que poner un paréntesis, nada más, ¿verdad? Fijarse. Y la derivada de f con respecto a z, o sea, fz, eso siempre va abajo, ¿verdad? ¿Qué sería? Fíjate en la fórmula y deriva con respecto a z. Aquí x a la 2 no, 3y a la 3 no, 2xy a la 2 tampoco me genera nada. Los que tienen z son los últimos. Entonces, xz, la derivada es x. Z a la 2, la derivada es 2z. Entonces, ya te queda así. La derivada de la función f con respecto a z, x más 2z, y eso va abajo. ¿Ves? Y luego lo mismo para saber la derivada con respecto a y. De z lo que me hace falta, bueno, ya tengo apuntadas las otras dos, me falta la derivada con respecto a y, pero de la función que inventamos aquí. Yo sé que se ve como igual, ¿verdad? Se ve como muy parecido, pero lo que teníamos era una ecuación y ahora lo que tenemos es una función, ¿verdad? Esa función, que es de resolver que quede igualado a cero, es la que tenemos que montar y entonces ahí sí derivar. Si aquí derivamos con respecto a y, te queda menos 3. Y a la 3 se deriva y te queda 3 y a la 2. Con el otro 3 que estaba multiplicando queda menos 9. Menos 9 y a la 2. Y el otro que tiene y es el término el tercero dice 2x y a la 2. Entonces te queda bajar el 2 de la y, entonces se forma 4xy. Y por eso es que esa es la expresión de fy. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros queríamos era derivar z. Z con respecto a y es agarrar y colocar eso que acabamos de sacar arriba en el numerador, con un menos adelante, con paréntesis, y dividiendo fz, ¿verdad? Por eso les digo siempre, con respecto a z va abajo. ¿Cómo ven ese ejemplo? Bien, bien. Pero una consulta. Ujú. Por ejemplo, en una evaluación, en el examen, a nosotros nos dirían que, digamos, que derivar, o sea, o es a puro interpretar. No, no, uno le dicen, saque las derivadas Ah, ok, ok. parciales, digamos, y se ve que es una función implícita. O me dicen zx y zy, que lo saque. Porque si somos muy sinceros, a mí me dan tres variables, yo no sé cuál depende de cuál, si nos ponemos así. Lo que siempre usamos es que x y y, bueno, antes era que x es la independiente y y es el resultado, ¿verdad? La que es dependiente. Y ahora es como x y y para formar z, ¿verdad? Como que x y y se juntan y de acuerdo a los valores de ellas me da un valor z y así lo dibujo no en el plano, sino que en 3D, ¿verdad? En el espacio. A uno le deberían de decir que calcule zx y zy. Entonces a usted le toca así explicar así de esta manera, ¿verdad? Decir que se plantea una f grande, una función, y de despejar igualando a cero si es que no está despejado así. Porque normalmente lo que no está despejado es que está como una fórmula de estas, en vez de estar z a la 2 aquí positivo, que esté z a la 2 negativo al otro lado del igual, ¿verdad? Lo que falta despejar es de pasar de suma a resta, algo cortito. Y con eso ya tenés este problema hecho. El otro, déjame ver. Bueno, ya aquí.
¿Ves? Aquí yo les puse algunos tareas porque igual es que son tan rápidos, ¿verdad? Que no se ocupan muchos pasos. Aquí yo puse que derivar, hacer ZX y ZY. Sí, y entonces les doy la ecuación. Entonces, si ustedes quieren hacer los pasos un poquito más, los pueden hacer. Aquí está la ecuación x a la 2 más 3xy menos 2y a la 2 más 3xz más z cuadrado igual 0. O sea, son varios términos, pero todos son sencillos, ¿ves? Dice que la función f que se planteó es esta, ¿verdad? Lo que está igualado a 0 se quita el igual a 0 y aquí están las respuestas, ¿verdad? Pero háganlo, como decir, de tarea para practicarlo. Esto que les escribí aquí, esto lo único que dice es que es más rápido que hacer todo este proceso que justifica los pasos o justifica de dónde viene esa derivación implícita, ¿verdad? Que es como que plantear que la derivada de f con respecto a x da 0 y así sacar la derivada de z con respecto a x. Aquí lo que, si quieren no leen mucha pelota a esto porque no nos interesa ahorita enfocarnos ahí, pero si yo digo que f es esta función, toda esta expresión da igual a 0 para los puntos que yo estoy estudiando, ¿verdad? Esto genera una superficie en el espacio. Son puntos x, y, z que cumplen la ecuación, o sea, dan 0. Entonces, si yo defino la función f grande para todos los puntos posibles x, y, z, me da este resultado, pues los que yo estoy estudiando, donde yo quiero derivar, da 0. O sea, la función vale 0 para todos esos puntos. ¿Ves? Entonces, ya ahí uno empieza a analizar que si una función es igual a 0, su derivada con respecto a x es 0, con respecto a y es 0, con respecto a z es 0, ¿verdad? Entonces empezás, por así decirlo, a plantear aquí como regla de la cadena, acá cómo se saca la derivada con respecto a x, con respecto a y, ¿verdad? Y entonces ya te da como una manera de despejar. Todo esto es un proceso largo, que eso tendríamos que hacer cada vez. Entonces, en vez de hacer todo un proceso, como les digo, no se fijen en ese proceso. La idea es que estamos justificando que en vez de esto es más rápido hacer derivación implícita, ¿verdad? Por eso nos abocamos a aprender ese teorema. Aquí yo les puse una como tipo tarea, pero creo que casi que la hice toda. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Agarré una de un libro, ¿ok? Tenía senos o cosenos, una cosa así, ¿verdad? Digamos que decía seno de XY y seno de, ¿verdad? De varias funciones así diferentes. Entonces yo dije, no, mejor voy a cambiarlo y, y voy a poner la exponencial. Entonces, para que ustedes la puedan hacer. Entonces dice aquí, la exponencial no es e a la x, es e a la xy, luego se suma con e a la y z y luego se suma con e a la zx. Me tiene que dar igual a 1. Entonces ven que está igualado a 1, no está igualado a 0. Para yo plantear la función, tengo que el 1 pasarlo a restar. Así no afecte mucho, pero digamos, yo necesito ese 1 pasarlo a restar y que en un paso quede justificado. ¿Ves? Entonces, igual, como no sabemos si en el examen va a salir un desarrollo de qué tema puede salir, entonces ya no me gusta como brincarnos ese paso. A mí me gustaría que estuviera este paso escrito. Luego, las derivadas que vas a usar, yo normalmente las apunto así todas y ya después ensamblo y digo, bueno, yo quiero la derivada de z con respecto a x. Entonces vengo y uso las de aquí, la de z y la de x, ¿verdad? Y formo la fracción. Entonces, esta de tarea es como para que lo terminen de hacer. Si ustedes tenían dudillas de si está buena la derivada o no, aquí están apuntadas. ¿Ves? Y lo otro que les quería comentar, bueno, si no tienen duda, ¿verdad? Vea que este es el monólogo de siempre. Que estoy hablando solo. Ah, bueno, aquí termina. Voy a enseñarles. Porque ahí se ve otra hojita diferente. Sí. Sí, entonces voy a cerrar estas otras.
Si no me quedo en un monólogo aquí, ¿verdad? O me dicen, es que no hemos hecho en clase así, digamos que solo grabadas. Bueno, yo en mucho prefiero grabado porque no me voy a equivocar en medio camino por ahí con un signo o algo y echar a perder todo. Por eso esto lo tengo así escrito, porque no sé, algún signo me equivoco o algo, pues te lo tacho. Aquí no me había equivocado, es que les había puesto las respuestas, pero este sí tenía la respuesta y esta respuesta era el de abajo. Ya la de la B no cabía, entonces mejor lo borré para que no se viera tan feo. Aquí termina el ejercicio, o sea, le puse tarea, pero está la respuesta, ¿verdad? Les puse estos tres y bueno, la instrucción es calcular la derivada de z con respecto a x y con respecto a y, ¿verdad? Estas las saqué de un libro ahí que es el que tengo en papel y traté de buscar que fueran como fáciles, ¿verdad? O sea, normales. Esta tiene logaritmo y para sustituir por lo menos las que una compañera me enseñó, que decían senos y cosenos. Y esas de ahí hay que eliminarlas, ¿verdad? Nosotros no practicamos con eso. ¿Ves? Entonces, esta que está aquí principal, la A, dice igual a 60. Entonces, tenés que formar una función que sea igual a 0. O sea, 60 se pasa a restar y eso que queda al lado izquierdo es el criterio de la función f. Entonces, tienes que hacer ese planteo y escribir ese cociente de dos derivadas con un menos y ya eso te da la derivada parcial. Se puede usar con menos variables esto, como en los problemas de cálculo en una variable que tenías x y y. Se puede hacer y nada más, no creo que haya nada más importante. Aquí yo ¿verdad? Me súper brinqué redactar el teorema. Nada más me fui a lo práctico porque yo les apunto usualmente como resumido, ¿verdad? En los requerimientos que se necesitan para usar esa regla, ¿verdad? Ese teorema de la derivada implícita es que la función que tenés original sea continua para una región alrededor del punto que vas a estudiar. Entonces, nosotros no tenemos como decir un punto en específico, ¿verdad? Sino que estamos analizando los puntos X, Y, Z. Por ejemplo, aquí en la primera, en la A, todos los puntos X, Y, Z que cumplen esta ecuación. Pero es una función continua porque es un polinomio. Por eso les digo que uno busca trabajar polinomios porque ahí es donde uno está seguro que aplica la derivación implícita. Luego dice, debe ser continua en esa región, ¿verdad? Como en un dominio alrededor de ese punto, donde la función grande evaluada a 0, o sea, la función grande que estamos inventando está inventada, construida a partir del criterio de la función, entonces de la función da 0. Las derivadas fx, fy, fz son continuas, pues sí, porque la función f grande es esto con el 60 pasado a restar, por ejemplo, es un polinomio. Las derivadas son polinomios, son continuas, aunque sean de varias variables. Y que la derivada de f con respecto a z sea diferente de 0 en ese punto. Eso es porque aquí vos pasas el 60 a restar y te queda como decir una fórmula en términos de z. Ponerlo así. No hay que darle mucha pelota a eso. Y y pues nada, los ejercicios que nos van a poner para que derivemos implícitamente aplica estos requerimientos, por así decirlo. Entonces yo no me centro tanto en decírselos porque el examen es como modo práctico, ¿verdad? No sé si tienen dudas de eso. Bueno. No, profe, con este tema no. Con esto nada. Vean, es que si cualquiera que ustedes encuentren ejercicio y digan, profe, me gusta, pero ¿qué se hace con este? Me preguntan. Si tiene senos o cosenos, yo lo cambio. Y y algunas que sean algún cociente o algo así, me dicen nada más para que no quede mal planteado, ¿verdad?
como que no aplica el teorema o algo así, pero no, no es eso. Con lo de máximos y mínimos de esta semana, ¿qué entendieron? Yo puse suficiente, yo creo. El tema, si ustedes se fijan en la carta, como que lo de esta semana es entender lo de máximos y mínimos, ver que las derivadas parciales tienen que dar igual a 0, y creo que ya como más cálculos es en la siguiente semana. Déjenme revisar un toquecito. Estamos en la semana 11. Ahí el calendario se fijan porque dice 9, 9, 9. Semana 9 quedó pegada ahí. 8, 9, 10, 11. Del 14 al 18. Definición de qué son máximos y mínimos locales, globales, qué es un punto crítico, qué es un punto silla, extremos sobre regiones abiertas, criterio de la segunda derivada para clasificar extremos locales de funciones de dos variables. Pues ya, es lo que yo les pasé. No sé si los han visto. Y si comentamos un poquito. Profe, por mí sí, porque esos dibujos que hacía ahí, una esfera rarísima, pasé un estadio. Es que, ok. Y En GeoGebra más que todo me enredaba. lo de GeoGebra. Sí, vamos a ver cómo utilizarlo bien para eso. Ok. Igual, GeoGebra es opcional, ¿verdad? A uno le sirve porque puede ver el dibujo y es una superficie, obviamente queda más incómodo de manipular. Vamos a compartir aquí en Chrome, ¿verdad? Ya están viendo Chrome. Sí. Sí. Posee como Wolfram, sí, GeoGebra. GeoGebra 3D. Si ves que la parte 3D te jode, entonces de un libro ves los dibujos. Porque ni yo voy a dibujar bonito, ni aquí queda tan, no sé, muchísimo mejor. Ok. Veamos qué podemos colocar. X a la 3 más Y a la 3 más 3XY. Entonces vamos a poner X a la 3 más Y a la 3 más 3XY. Entonces con X y Y se forma Z, ¿verdad? Se le da altura al punto. Entonces usted tiene el eje X, que es el verde, si no mal recuerdo. El eje Y, que es el rojo. Entonces, por ejemplo, vos le das valor de 0, 0 a X y Y, 0 da la altura 0, da Z igual 0. Entonces, el punto de 0, 0, 0 es el punto origen de los tres ejes, ¿verdad? Y así vos le vas dando valor. Puedes darte ejemplos en que X vale 1 y Y vale 1, o 1 y menos 1, menos 1, 1, ¿verdad? Pero son muchos valores para poder hacer un dibujo. Uno sinceramente no puede, ¿verdad? A solo con puros puntitos. Lo que uno usa a veces es este tipo de gráfica, ¿verdad? El graficador, para entender cómo es el dibujo. ¿Ves lo llamativo que es esto? Parece como una cobija tirada encima de algo y que tapaste algo y quedó así como una silla o un mueble, ¿verdad? Quedó esto así, esta forma. Es una superficie. Eso de la continuidad se ve en que es una curva como si hiciéramos una masa, ¿verdad? Como para pizza, y la tiramos, o como una cobija, es continua, no tiene huecos, ¿verdad? No tiene partes donde no existe, ¿ves? Entonces todo es como una tela, no sé cómo decirlo de otra manera. Y aquí hay cosas interesantes, ¿ves? Que acá, por ejemplo, aquí hay un punto, parece como una montañita esto, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí tenemos como un punto máximo, ¿verdad? Lo que pasa es que en la semana que tenemos que ver que hay máximos, pero hay máximos absolutos o máximos locales.
Esta función está dibujada para todo el dominio posible, que es todo R. No se ve toda porque tendríamos que alejarnos como un poquito más para ver más puntos. Pero digamos, lo que nos deja aquí dibujar, tiene aquí un máximo, pero en este caso se dice un máximo local. ¿Ves? Y ¿qué es importante en esos puntos, en los máximos? Que de fijo las derivadas parciales se hacen cero. ¿Ves? La derivada con respecto a X, con respecto a Y, o sea, si te paras desde acá y lo ves como hacia el fondo, ¿verdad? Es horizontal. No sé si se entiende, ¿verdad? Que puedo trazar la línea aquí como horizontal. Entonces yo empiezo a tener la idea, bueno, para yo encontrar los puntos máximos o los mínimos, necesito identificar dónde las derivadas se hacen cero todas al mismo tiempo. ¿Ves? Entonces por eso es que uno estudia lo que se llama puntos críticos. O sea, los puntos críticos es donde todas las derivadas se hacen cero. En ese grupo de puntos vas a obtener los máximos, vas a obtener los mínimos, pero también vas a obtener puntos que no son ni máximos ni mínimos. Fíjate en este de aquí, en el origen, parece, ¿verdad? No sé si lo logras ver. Desde acá yo veo que es como un mínimo, ¿verdad? Desde esta perspectiva, ¿verdad? Entonces yo veo que la función como que crece y baja y sigue creciendo. Entonces desde esta perspectiva yo puedo decir, es un mínimo, ¿verdad? Pero si otra persona está viendo el problema desde otro lado, vamos a decir, desde esta perspectiva, no sé si logras ver, tal vez los mismos colores no dejan, pero esta forma que tiene, acá, si te fijas desde acá, alguien va a ver como que la función sube, tiene un punto máximo y vuelve a bajar. Entonces, ¿qué es? ¿Es un máximo o es un mínimo? Bueno, ninguna de las dos, ¿ves? Porque si estoy desde una perspectiva, el camino que puedo dibujar hace que el punto se represente como un máximo. O sea, si yo veo como ciertas trazas de este problema, se ve como un máximo, pero desde el otro lado se ve como un mínimo. Entonces, a esto se le llama punto silla, ¿verdad? Porque parece como una silla de montar, como que aquí uno puede sentarse aquí, ¿ves? Como encima de un caballo o algo, ¿verdad? Así como que queda uno sentado ahí. No sé si se entiende. Ahora, lo que compete esta semana, que creo que es lo más como complicado, es hacer las derivadas parciales, igualarlas a cero y encontrar los puntos críticos, que ahí sí le queda difícil a la gente sacarlos, porque tenés que hacer que todo dé igual a cero, las derivadas. Entonces, empezar a ver qué condiciones se forman. Entonces, no sé si pudieron hacer algunos, si vieron del video, si les quedó claro o no. ¿Podría explicar un ejemplo, por favor, profe? Acá, yo creo que se los había pasado. ¿Ok? Y viene el hecho de que esto de máximo y mínimo, que la función, bueno, depende del libro, viene definido así en el relleno. O sea, que viene para varias variables, ¿ves? Acá. Si quieres puedes verlo como decir en R2. Tenés X y Y y el resultado es una Z. Entonces, primero lo que tenés que tener es el entender lo que es máximo y lo que es mínimo local. ¿Ok? Entonces, que tengan la imagen más alta o la más baja en el dominio. Lo que pasa es que aquí el dominio no es un intervalo, es como decir una región. Aquí, ¿ves? Aquí vemos un dibujito, tal vez aquí queda más claro. Para bajarle un poquitito.
¿ves? Entonces, esto es un mínimo y este es un máximo. ¿Qué necesito yo? Por ejemplo, la X y la Y la imagen de ese X y Y para saber la Z, y ese es el punto máximo. Entonces, esa sería la Z máxima, y en un mínimo local tenés la X y la Y, sacás la Z, y esa Z sería el valor mínimo localmente. Quiere decir que alrededor de este XY, para los otros XY muy cerquita, sus imágenes, o sea, su Z es mayor que esta Z. Para que este sea el mínimo, este es el valor mínimo que toma. Aquí este dibujo está bonito porque me explica con regiones, de una vez me enseña el dominio. Como estamos en más variables, no es un dominio que sea un intervalo, sino que es un dominio que es una región abierta, se dice, ¿ok? Es como decir un círculo, el ejemplo, y el borde no está tomado en cuenta, es solo lo que está dentro de la circunferencia. Entonces, que sea máximo local quiere decir que alrededor de ese punto, de ese XY, alrededor, aunque sea un círculo muy pequeñito, para todos los puntos en ese círculo, la imagen más alta es la de este punto. Los otros tienen imagen un poquito más pequeña, entonces eso hace que sea máximo. Sobre lo de puntos críticos, bueno, cada derivada debe dar igual a 0, eso lo dice acá, lo dice el folleto, lo dice todo lado. Esos son puntos críticos. Y bueno, aquí con dibujos yo creo que lo puedes ver, ¿verdad? Lo que estaba ahorita diciendo, donde hay máximos, donde hay mínimos, las derivadas se hacen 0. En el punto silla también, entonces hay que descartar, cuando vayamos a hacer el estudio de máximos y mínimos, descartar los puntos silla. Y esta representación, por lo menos aquí, es muy, no sé, como incómoda, ¿verdad? Tal vez mucha simbología de cómo se usa la segunda derivada y que se forma esta matriz y que entonces, ¿verdad? Esa simbología a mí no me gusta, como para explicar. Lo que a mí me interesa es una matriz definida positiva, y tal vez ese no es el enfoque tampoco, ¿verdad? Está la simbología aquí, esta es la simbología que yo prefiero, de este folleto está acá, ¿ok? En los ejercicios que yo hacía en el video, sacábamos, después de sacar la primera derivada y quede igual a 0, y que yo encuentre cuáles puntos son, yo clasifico esos puntos, ¿verdad? No siempre funciona este criterio, pero es lo primero que se hace, es sacar las segundas derivadas. Ya saqué la primera derivada, entonces la derivada con respecto a X se saca de nuevo con respecto a X. La derivada con respecto a Y se saca de nuevo con respecto a Y. Y para los ejemplos que tenemos, por un asunto de continuidad, da igual el orden en que derivé, saca la derivada mixta, ¿ves? Primero con respecto a Y y luego X, o X y luego Y. Bueno, esa es la mixta, esa va aparte. Entonces, uno evaluando en el punto, o sea, con los valores X y Y que tiene ese punto, calculas esto, que es como un discriminante, por así decirlo. ¿Está bien? Donde evalúas en el punto, vea que aquí dice, evalúas en el punto, la XX con la YY, la segunda derivada, menos la mixta al cuadrado. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. ¿Ves? Entonces tenés, y ahora sí, evaluando en el punto crítico, que aquí le dicen X0, Y0, pero ponerle que es la X vale 1 y la Y vale 2. Entonces en el punto 1, 2 lo metes en la fórmula, o sea, evaluando en esas derivadas y haciendo esa operación. Si el resultado de ese discriminante, digamos, te da mayor que 0, pero la derivada con respecto a X, ¿verdad? La segunda derivada con respecto a X, ¿verdad? Las dos veces, te da positivo y positivo, ¿ok? Discriminante positivo y esa derivada positiva. Entonces, F alcanza un mínimo local, ¿ok? F alcanza un mínimo. Ahora, si este discriminante da positivo y la segunda derivada con respecto a X da negativo, entonces F alcanza un máximo local. ¿Ves? Y si el discriminante da negativo, entonces es un punto silla.
¿verdad? Esa es la clasificación. Cuando tengo un igual a 0, ya ahí no puedo explicar nada. Es con estos símbolos de desigualdad, ¿ok? Entonces es positivo y positivo, me da mínimo. Positivo y negativo, la derivada esta, me da máximo, máximo local. Y si el discriminante da menor que 0, pues no, lo único que sabes es que es un punto silla. Para otros casos, esto no te sirve para decidir algo. ¿Ves? Voy a tomarle foto acá porque necesito tal vez hacer un ejemplo. Y lo vamos a clasificar. Yo hace días me parece que les mandé un ejercicio, pero era muy largo. Les mandé uno así de máximos y mínimos el otro día. O solo lo mandé en mi cabeza, como siempre. La verdad, yo no recuerdo, profe. No, les mandé los que eran como de armónicas. Sí, muy ese no. seguro. Tienes razón, no lo he mandado. Es que es muy largo. No creo tenerlo aquí a mano, porque si lo tengo a mano, se los enseño. Es como decir, como una tarea que tenía yo ahí guardada. Ejercicios largos. Ok, son ejercicios larguillos. Entonces, a mí me dicen que saque los puntos críticos. Ok, y que los clasifique, o sea, máximo, mínimo, punto silla. Entonces, puntos críticos es donde las derivadas se hacen cero. Todas las derivadas a la vez. Entonces, ve que es una función en dos variables, x y y. Entonces, derivas con respecto a x, derivas con respecto a y. Entonces, eso se hace por aparte, cada uno. Pones que esa primer derivada con respecto a x de 0, pero también la otra de 0, ¿verdad? Entonces, yo sé, uno no está preparado para esta parte, ¿ok? Uno vio sistemas de ecuaciones, pero no vio con potencias de las variables, solo sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, aquí hay que tener iniciativa. No sé, hay que tener buen ojo, ¿ok? Esta función, x a la 4, y a la 4, menos 2x a la 2, bla, bla, bla. Bueno, estas son sus derivadas. No vamos a profundizar de dónde salió, nada más vamos a decir que sí está buena. La derivada con respecto a x es 4x a la 3 más 4y menos 4x. ¿Ok? Y la derivada con respecto a y quedó 4y a la 3 menos 4y más 4x. ¿Ves? Entonces, usted tiene que ver cómo hace para que estas dos ecuaciones se cumplan a la vez. Entonces, términos para resolver sistemas de ecuaciones, sumar las cosas, restarlas, ¿verdad? La parte de arriba con la parte de abajo, multiplicar una fila por una cantidad y sumárselo a la otra, ¿verdad? Ver cómo hace uno para cancelar tanta cosa. Aquí si ustedes se fijan, arriba dice 4y positivo, para señalar con el lápiz. Aquí tenés 4y positivo y aquí 4y negativo. Si sumas, eso se cancela. Y 4x negativo y 4x positivo. Si sumas, se cancela. Entonces aquí lo que te queda es hacer la suma de las cosas de la izquierda juntas y las cosas de la derecha juntas. Entonces, al sumar todo lo de la izquierda, se cancelan estos. O sea, realmente te queda 4x a la 3 más 4y a la 3. Y 0 más 0 da 0. Entonces ya te queda una expresión que por lo menos puedes abordar de alguna manera. ¿Ok? A uno se le tiene que ocurrir esta parte. Por eso les digo que esto es lo que cuesta un poquito. ¿Cuáles son los puntos críticos? Pues viene a partir de igualar las derivadas a 0 y cumplir las dos a la vez. O sea, un sistema de ecuaciones. Si usted viene y cancela cosas, por ejemplo, usted llega al punto en que 4x a la 3 más 4y a la 3 le da 0. Aquí no dice eso. ¿Por qué? Porque se sacó 4 factor común y se canceló. Entonces, el siguiente paso fue sacar 4 factor y ver que yo me deshago de ese factor. ¿Ok? Que no altera. 4 no me altera en el asunto de que dé igual a 0. Entonces, ahora sí, te queda x a la 3 más y a la 3 igualado a 0. Entonces, ¿por qué implica que x es igual a menos y?
porque x a la 3, paso y a la 3 a restar al otro lado, y tengo dos expresiones que están con exponente 3, yo puedo sacar raíz a cada lado, raíz cúbica. Con raíz cúbica yo no tengo problemas de signos, ni de valores absolutos, ni de nada. Entonces, donde vos sacas raíz cúbica y raíz cúbica al otro lado, se debe mantener la igualdad. ¿Pero qué es eso? Eso es que tenés raíz cúbica y elevar a la 3 se cancela, eso queda x. Raíz cúbica y elevar a la 3 se cancela, el menos se mantiene. El menos se mantiene cuando son raíces impares. Entonces te queda igual a menos y. De ahí es que viene ese paso inmediato, ¿verdad? Entonces, una condición necesaria para los puntos críticos es de que x tiene que ser igual a menos y. Entonces te devolves a sustituir eso, ¿verdad? X es igual a menos y, ¿en cuál? En alguna de las dos ecuaciones. Aquí voy a borrar. Ya tenemos que x tiene que ser igual a menos y. Si esto se usa aquí, que eso fue lo que escribieron acá, en esta, en vez de y pusieron, en vez de y negativo pusieron x. Ok, aquí, acá. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda, a ver, sustituyeron. Un segundo para ver cómo lo escribieron. Sí, es que está muy oscuro como está escrito. Esto se puede cambiar a decir que menos x es igual a y. ¿Está bien? Todos hasta aquí. O ya se perdieron. X es igual a menos y, o el menos lo puede llevar la x. Menos x igual a y. Entonces, puedo sustituir la y. Y que me quede una ecuación en términos de x. Y entonces yo descubrir el valor de x para los puntos críticos. Entonces tendría 4 menos x a la 3. Porque es 4y a la 3. Entonces, 4 menos x a la 3. Menos 4. Y es menos x, entonces menos x. Más 4x. Igual a 0. Entonces te va a quedar un negativo, un x a la 3 y un 4. Ahora te queda negativo con negativo, se cancela más. 4x. Y el otro es 4x. Entonces te queda un problema de igualar a 0. Esto es una cúbica. Dice menos 4x a la 3. Estos dos juntos dan 8x. Entonces ya ahí a ver qué puede seguir. Dice menos 4x a la 3, 8x. Lo que me queda de diferente con lo que está aquí planteado es que queda de signo positivo el primero, ¿verdad? Aquí sería lo mismo, sacar a factor común, 4. Saquemos ese menos para que quede más o menos igual que acá. 4 a factor común y x a factor común. Si yo saco 4x a factor común aquí, me queda x a la 2. Y saqué el negativo. Y acá me queda menos para que dé más. Menos por menos da más. 4 por 2, 8. ¿Verdad? Aquí no se les tiene que hacer oscuro. Aquí vamos a lo de siempre. Son problemas de dominar las cosas tipo octavo, noveno grado. ¿Ok? Pero de ahí uno no nace aprendido. Uno no sabe la primera vez por qué hay que hacer todo esto. La idea es estar peloteando las expresiones hasta encontrar un valor de x. Si tenés dos ecuaciones, hay que encontrar que x es tanto y. Hay una igualdad que se va a sustituir en una de las ecuaciones y eso te va a dar un valor de las variables. Aquí, por ejemplo, te da igualado a 0. X igual 0 o x igual a raíz de 2 o menos raíz de 2. Eso es lo que sale aquí. Porque de igualar a 0 te queda x igual 0 y de la otra, al despejar, x vale raíz de 2 o x vale menos raíz de 2. Pero para los puntos críticos, o sea, los puntos críticos son 3, posiblemente, ¿verdad? Vamos a ver si no se suprime ninguno. El que tiene x igual 0, el que tiene x igual raíz de 2 y el de raíz de 2 negativa. Pero teníamos una ley que tenemos que cumplir para los puntos críticos. En este ejemplo, me dio de que x y y deben ser opuestos, con signo opuesto. Entonces, si x vale 0, ¿y cuánto vale? El opuesto de 0 es 0.
Si x vale raíz de 2 positiva, y vale menos raíz de 2. Y si x vale menos raíz de 2, y vale positiva. Positivo raíz de 2. Entonces de ahí se forman pares ordenados. Ahora sí tenés puntos. Tenés el punto 1, tenés el punto 2 y tenés el punto 3, que ahora sí hay que clasificar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Tienen que escribir así los pasos. Puntos críticos, que las derivadas se hagan cero simultáneamente. Esas dos ecuaciones las escriben simultáneamente y le piden a Dios ahí iluminación, claridad, para ver qué es lo que hay que hacer a una expresión, o si hay que igualarlas, o si hay que hacer algo, para poder cancelar muchas expresiones y que me quede algo muy limpio, como que x es igual a menos y, o a veces se forman varios casos, ¿verdad? Se forman varios casos, por ejemplo, si a mí me hubiera quedado la expresión x a la 2 igual y a la 2, aquí hay dos casos, que x sea y o que x sea menos y, para que tengan el mismo cuadrado, ¿verdad? Entonces, todo depende del ejercicio en sí. Ya que tenés que 0, 0, raíz de 2 menos raíz de 2, y el otro punto, menos raíz de 2 más raíz de 2, ya lo que queda es evaluar, pero en las segundas derivadas. Entonces ya ahí ocupa volver a derivar, ¿verdad? Como les dije, aquí por ejemplo, esta es la primera derivada con respecto a x. Y esta es, digamos, en simbología así sencilla, fx. Y esta de aquí, ¿verdad? Este es fy, ¿cierto? Esta y esta. Entonces, si yo quiero sacar fxx, o sea, vuelvo a derivar con respecto a x. Este criterio, ¿verdad? Esta sección, este es el criterio de la derivada. Entonces, con respecto a x, de nuevo sería 12x a la 2 menos 4. Eso nada más es después evaluarlo. Esta es la segunda derivada con respecto a x. Y para sacar f de y es volver a derivar la derivada con respecto a y. Entonces, otra vez con respecto a y sería 12y a la 2 menos 4. Muy parecido, ¿verdad? Y la derivada, la mixta, digamos, la derivada con respecto a x y luego y, o y y luego x, yo agarro la que me dé la gana, cualquiera de las dos, y la derivo, ¿verdad? Digamos, esta que es la derivada con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y. Si te fijas, es sencilla, es 4. Igual acá, si hubieras agarrado fy, esta de aquí, la derivas con respecto a x, sería 4 también, ¿verdad? Entonces, te fijas que quede mixta nada más, y en estos problemas usualmente da la misma, ¿verdad? Porque son funciones que cumplen unos ciertos criterios y que me aplica aquel teorema, ¿verdad? De Schwartz o de otro señor, como quiera que lo busque. Ya que tenés esas derivadas, lo que hay que hacer es el discriminante, ¿verdad? fxx se multiplica con fyy menos fxy, la mixta, al cuadrado. O sea, menos 4 al cuadrado, menos 16. Esta que sí tiene x y y hay que evaluar los puntos, hay que evaluar los valores. Entonces, aquí, por ejemplo, está escrita toda la expresión, está bien, pero lo que yo ocupo es evaluar. Vean que aquí el ejercicio termina como en una tabla, y está bien en una tabla, es de lo más cómodo. El punto 00 es punto crítico. Uno de los criterios, ¿verdad? Que debe dar positivo, la segunda derivada con respecto a x, ¿verdad? Las dos veces. En esta da menos 4 al evaluar con 00. Ok. Pero, bueno, porque se acuerdan que x, este es x. Vamos a escribirla aquí en una esquinita. Esta es la segunda derivada. La derivada con respecto a x, derivada otra vez con respecto a x. Este es con respecto a y. Y este es xy. Entonces, si te fijas, es evaluar en esta, 0, 0, da menos 4.
evaluar todo en el punto 0, 0 da 0. ¿Verdad? Entonces, aquí el criterio no decide porque me dio igual a 0, me tenía que dar un positivo, ¿verdad? Para yo poder clasificar. Y están los otros dos puntos. Entonces, el que no decide no es ni puntosilla ni nada. O sea, no podemos decir, tenemos que después aprender otro método, ¿verdad? Para poder clasificarlo. ¿Dudas hasta ahí? Si aquí me hubiera dado positivo, ¿verdad? Entonces sería aquí positivo, aquí negativo, me da un máximo, ¿verdad? Positivo y negativo me da un máximo local, pero no fue así, me dio igual a 0. Entonces aquí igual ves, evaluás y aquí te da positivo y positivo me da mínimos. Positivo y positivo me da mínimo local. Entonces, ¿cuál es el mínimo? El punto XY, este es del dominio. El punto ya en la función es poner la X y Y y la Z. ¿Verdad? Por eso dice -8, porque son las imágenes ya calculadas. Entonces, esto es una superficie. Está el punto raíz de 2 menos raíz de 2, menos raíz de 2 y raíz de 2. Digamos que ellos pertenecen a un cierto dominio. Y esta es la imagen y esta es la imagen, ¿verdad? Entonces, es a una altura -8. ¿Cómo se saca ese -8? Es la Z. En el problema así, X, Y, Z. Se saca al evaluar en la función original. ¿Me explico? No con las derivadas, sino que ya, donde ya uno tiene el punto, ¿cuál es la imagen? El mínimo local. El valor mínimo que toma la función es -8. ¿Por qué? Porque la puse en la función X, Y y me dio esta Z. No sé si lo pueden, si entendieron algo ahí. Profe, ¿puedo volver a explicar esa parte, por favor? Esto del mínimo. Ok. Ajá. Ok, vos ya tenés la clasificación, por ejemplo. Vos sabes que con 0, 0 no decide la función si es máximo, si es mínimo, y con estos dos da mínimo local. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo de la función? ¿Qué es lo mínimo que vale el resultado de la fórmula? Esta es la X y esta es la Y, ¿verdad? X y Y, X y Y. No tengo la Z. La Z es la imagen. ¿Ves? F de XY es poner en esta función los valores de X y Y. Entonces, si yo sé que alcanza un mínimo, si yo sé que se alcanza un mínimo en raíz de 2, menos raíz de 2, ¿cuál es ese valor? O sea, ¿cuál es el valor mínimo de Z, de Z o de la función F? Pues hay que evaluar. Entonces, vos en vez de X pones raíz de 2, en vez de Y pones raíz de 2 negativa, y en todo lo demás, y entonces ves cuánto da. O sea, al evaluar, digamos, raíz de 2 y menos raíz de 2, aquí en todo esto, en la fórmula original, te da -8. Entonces, ese es el valor, el mínimo valor que toma la función. Después de ahí, la función vale, para otros valores, vale más grande, ¿verdad? Profe, siempre se evalúa en la original, no en la derivada. Correcto, porque ya vos vas a decir cuál es el valor máximo, el valor mínimo. Vámonos, Ok. para hacerlo así entendible, es como que tengas una función así. Si vos me digas, ya encontré y ya estudié y en 3 hay un máximo. Entonces, aquí, hagámoslo bien grande. Y yo te digo, pero ¿cuánto es eso máximo? ¿Verdad? Digamos, si fuese algo de ganancias, yo quiero saber cuáles serían las ganancias máximas. No solo en qué número, sino cuánto. Digamos que sea plata, que nos interese. ¿Ves? Entonces, es calcular en la función. Yo hago un estudio de derivadas, pero la función es la que me dice, la función de ese dominio, de ese punto del dominio, es el que me dice cuál es el valor máximo. Ujú. Entonces, claro, ahorita no tenés una variable, entonces eso es lo que complica, porque el dominio es así, en dos variables, digamos que es en X y en Y tales valores. Este es eje X, este es eje Y,
y hay un punto aquí en el dominio. Ese punto tiene una imagen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la imagen es para abajo, es -8. O sea, -8 es el valor más bajo, o sea, la función es así, como para arriba, como, ¿verdad? Y ahí me cuesta, obviamente, dibujarla. Pero el valor mínimo que tiene es -8. Gracias a esa X y esa Y que están en el dominio. Entonces se evalúa siempre, siempre en la función original, ya para saber la última cosa de esta tabla, digamos. A mí me gusta así como en forma de tabla. Profe, Ujú. es que además de, digamos, reemplazar una función, he visto que también para sacar el criterio se usa una matriz como un determinante, por decirlo así. Sí, es este que no me gusta la simbología así como mucho, ¿verdad? Porque para aquel que se confunda, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, está explicado como con matrices, ¿verdad? Y es como un discriminante en la función y que no sé qué, bueno, puedes verlo así con esta simbología o puedes verlo así. Yo prefiero escrito así, ¿verdad? Como más sencillo, me parece a mí. Digamos, vos puedes poner en el cuaderno, yo pongo fxx, fyy, menos fxy al cuadrado. Entonces, esta la pongo al cuadrado. Esa es mi discriminante, mi relación que calculo para saber si clasifico como mínimo, como máximo, como puntosillo o que no sé. ¿Ves? Sí, al final sí termina siendo lo mismo. Sí, porque es como el determinante aquí de la matriz, este por este, menos este por este, pero estas son iguales para las funciones continuas que y toda la tontera. Entonces, es como la función, la derivada mixta al cuadrado. Porque aunque es x con y con x, en los ejercicios que estás haciendo, ellas coinciden, es lo mismo. Ok, listo, profe. Entonces, la simbología que ustedes entiendan mejor, si en el folleto viene una que a usted les sirva, o si alguien en internet explica mejor, pues yo con eso me adapto, solo nos fijamos si viene en marque con X o algo así que se entienda, ¿verdad? Pero esta simbología es un clásico. Para buscar otro. Y tal vez es que saben que lo que tienen que hacer, practicarlos ustedes, porque no hay una receta de qué ver. Yo tengo uno, pero lo ando buscando en el celular, porque es súper extenso, pero trae puntosilla, trae punto máximo, trae punto mínimo. Yo les voy a pasar el Profe, PDF. yo lo que le quería preguntar es que yo que en el cuadrito de abajo, el que está bajito, que dice X0, Y0 y todo eso, el azul, el segundo cuadro siempre va a ser FXX, D1, Ajá. Sí, siempre es siempre, nunca va a ser FYY o mixto, nada. No, es esta. Siempre es esa. Entonces ya con esa, Ah, ok. de acuerdo si ella es positiva, ¿verdad? Negativa, entonces así se va clasificando. Siempre Y es con lo la, que me quedó con la duda segunda derivada. del ejercicio pasado, ¿por qué fue que cambió de X igual a menos Y a, al contrario? Porque el signo negativo lo puedes pasar. Digamos, si vos tenés que X es igual a menos Y, el menos de aquí es un signo, un -1, que pueden mandar a dividir acá, digamos. Entonces X entre -1, Y, pero X entre -1 es menos X. Menos X igual Y, o sea, No sé, yo sé, pero la pregunta que tengo es ¿por qué lo hizo? en el momento lo hice porque agarré una ecuación que tenía, me puse a sustituir y no lo quise hacer diferente
acá, que estaban sustituyendo esta. Entonces dicen, ahora sustituimos en la ecuación E2, o sea, en esta, en la segunda. Lo que sustituyeron, ve que dice 4x a la 3 menos 4x menos bla, bla, bla. No sé si por error o no, pero digamos, pareciera que sustituyeron. Yo entiendo lo que pusieron, o sea, está bien escrito, está bien los pasos, pero confunde. Me parece que se escribió confuso. Yo tengo que sustituir la X o la Y. Entonces, si la Y vale menos X, en vez de Y pongo un menos X. Y en vez de Y pongo un menos X. Eso fue lo que hicieron porque yo veo que quedó en X. Por eso sustituí, quité la Y que quedara solo en términos de X. Entonces, 4 por menos X a la 3 menos 4 por menos X. Y el otro que no se sustituye, igual a 0, ¿ves? Entonces, por eso me quedó un menos. O sea, a mí me queda menos 4x a la 3 más 4x más 4x. Pero acá, cuando es igualado a 0, el signo negativo de toda la expresión se puede alterar todo el signo. Entonces se le puede cambiar todos los signos a ellos. Es como muy oscuro los pasos, ¿me entendés? O sea, están 2, 3 pasos, pero este está muy oscuro porque se llega a esto. Y es que donde sustituís y luego organizás, te queda negativo 4x a la 3, positivo 8x, igual 0. Pero uno normalmente cuando va a factorizar y demás trata de que este primer término esté positivo. Entonces, una forma es poniéndole un más a este y poniéndole un menos a este. Que yo puedo porque aquí es 0, digamos, si yo le cambio los signos al lado izquierdo, le cambio los signos al lado derecho, pero a 0 no se le nota porque es 0. Entonces ya se cambió el signo a la izquierda y el signo a la derecha. Y ya llegué a lo mismo que aquí. ¿Ves? Pero es que no se nota al inicio. O sea, no se entiende por qué llegó a esta expresión. No sé si te quedó claro. No sé. Aquí lo que tienen que Vamos a hacer. probar en el examen, a ver cuál me sale. Y hay despejes más cochinos, ¿verdad? O más sencillos. Lo que hay que hacer es que con las dos derivadas igual a 0, ver cómo se resuelve eso. Por ejemplo, en Wolfram vos puedes meter las dos ecuaciones y que te lo resuelva, ¿verdad? O que te ayude. O uno pone la función original y te salen los puntos críticos. Entonces, pues ya por lo menos sabes a dónde tenés que llegar. Que para eso sirve mucho esa herramienta. Yo aquí creo que no, bueno, este no quería como leerlo ahorita. Y en esta se dice que los puntos críticos, ve que lo escriben de otra manera. Los puntos críticos resolviendo el sistema gradiente igual 0, 0. Pero o sea, es la primera derivada con respecto a x tiene que darme 0 y la otra también. Todas las derivadas parciales me tienen que dar 0. Esos son los puntos críticos. Entonces, ya que te quede una ecuación, ver cómo haces para tacharlo, ¿verdad? A veces uno suma y no llega a nada, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué pasó. Se sacó el y factor común arriba. Entonces hay dos opciones para que dé 0. O y vale 0 o la otra expresión vale 0 y despejan la y. Ya que está despejada la y, se sustituye en la otra ecuación. ¿Verdad? Siempre es encontrar algo en una ecuación, sustituirlo en la otra. No sé si ese les queda como difícil de ver. Aquí. Esta ecuación se trabaja, se factoriza porque tiene y, tiene y y tiene y cada término. Si tenés un producto igual a 0, entonces o el primer factor es 0, donde y valdría 0, o sea, ya estás tirando un punto crítico. Cuando y vale 0, entonces te queda una ecuación y despejas cuál es la x. Y la otra forma es de que el otro factor sea igual a 0. Entonces, del otro factor te queda un despeje para y que puedes sustituir en la otra función y en la otra ecuación y tratar de despejar. Por ejemplo, el primero, si y vale 0. Si y vale 0, esto me tiene que dar 0. Si y vale 0, anula esto. Entonces me queda estos dos términos igualados a 0. Entonces, ¿verdad? Ya puedo yo factorizar 2x, queda 3 menos x, igual a 0.
Entonces ya me va generando dos casos. Si la y vale 0, tengo dos opciones. Que x valga 0, para que anule este factor, o que x valga 3. Entonces te tira dos puntos críticos ya. Ambos tienen y igual 0. Entonces, formar los pares ordenados, 0, 0 y 3, 0. Son estos dos. Eso es lo que explica aquí. ¿Verdad? Pero partiendo de que y vale 0 para que se cumpla la primera igualdad, metemos en la otra igualdad para que se cumpla, y entonces nos quedan unas expresiones en términos de x y y. Después de ahí toca volver a empezar y usar la otra, ¿verdad? Ya esto lo borro. Y voy a pensar, bueno, ¿qué pasa si no es y que vale 0, sino que la otra expresión es la que es válida? ¿Verdad? O sea, sería este factor igual a 0, la y se despeja, y entonces se sustituye en la otra ecuación, en la otra derivada igual 0. ¿Ves? Entonces, ¿dónde sustituís? Esta de aquí es la única. Claro, queda incómodo, ¿verdad? Porque es 6 menos 4x entre 3, pero de ahí hay que hacerlo. Y queda una ecuación cuadrática y te va a dar ciertos valores. Ve, aquí dice, al sustituir en la ecuación 2, obtenemos los puntos críticos 0, 2 y 1, 2 tercios. Entonces, esto es lo que hay que verificar. Pero no debería de ser un problema porque es resolver una ecuación cuadrática. ¿Ya? Te queda 6x menos 2x a la 2 menos 6x por, y ahora sí, la expresión que equivale allí. Esto igual 0 y esto se despeja, ¿verdad? Aquí te toca hacer operaciones y demás, y se supone que llegas a 0, 2 y 1, 2 tercios. Esos dos valores. Entonces tenés 4 puntos que hay que clasificar. 4 puntos críticos. Entonces puede que alguno no puedas decidir con este criterio, ¿verdad? Acá te seguiría. Y aquí entonces te queda la derivada con respecto a x, derivada con respecto a x otra vez, en el punto dado. ¿Cuánto da? ¿Y cuánto da este discriminante que estamos formando? ¿Cuánto da? Y entonces así vamos clasificando el punto. El punto 0, 0, que la imagen es 0, es punto silla. ¿Ok? Igual el 3, 0, que tiene imagen 0, es punto silla, y el 0, 2, que la imagen es 0, es punto silla. Ese teorema nada más lo apuntan, o sea, lo tienen a mano. Y ahorita no es necesario que se lo memoricen, ¿verdad? El punto 1 y 2 tercios, donde la z o la imagen da 4 tercios, es máximo local, según la clasificación. ¿Ok? Entonces, y aquí viene el dibujo de la función, que está bastante bonito, se ve bastante. ¿Ves? Aquí son puntos sillas, ¿por qué? Porque si lo ves de cierta perspectiva, perdón, de cierta perspectiva parece mínimo, local, pero desde otra dirección es como un máximo. Entonces, no es de esta forma como una silla de montar. Entonces, esos dos puntos, por acá atrás parece que está el otro, allá atrás. Apenas se ve la sombra, y está este de arriba que sí es como una montañita. Ese sí es un máximo. Ahora lo que nos toca es agarrar ejemplillos y tratar de resolverlos. Estos que vienen hechos están muy bien. ¿Ves? Este que tiene potencias de x y y, una exponencial pequeñita. Está la función en dos variables x cuadrado, que es esta, ¿verdad? Como una cuadrática trasladada así, entonces se forma una superficie. Y aquí hay ejercicios que pueden tratar de trabajar, ¿verdad? Estos que son de potencias de x y de y. Este que tiene la exponencial, ¿verdad? Muy probablemente estos, les voy a tomar foto y que queden en Telegram para que nos sentemos a hacerlos. Muy probablemente esos están en las prácticas, ¿verdad? O algunos parecidos, muy parecidos. ¿Cómo ven el tema?
Yo creo que ya esto es para la otra semana. Afloja un poquito si se sientan a apuntar ejemplos, ¿verdad? Porque lo que les va a costar trabajar es cosas de octavo, noveno, de despejes. Eso es lo que usualmente le cuesta a los alumnos. No sé si quieren comentar algo. Profe, y eso que yo hizo, que se agarra la derivada de X y se hace con E2. O si siempre se va a utilizar de abajo para comenzar a hacer los casos. La ecuación 2. Digamos, como, sí, yo he visto que siempre utilizan la ecuación 2 y no lo hacen al revés. Porque si usted despeja de la 2, lo mete en la 1. Pero aquí la gente de ahí siempre agarró la 1, le estudió el Pero, primero, despeja la variable y lo mete en la segunda. O sea, no importa que siempre sea en la 2 digamos, o es la así 1. porque les... Ok, o sea, lo No, hacen así porque explican así, no es porque sea como la regla de hacerlo siempre así. no, lo que tiene que entender es, globalmente es, que de una ecuación usted despeja, la que quede más fácil, despeja una de las variables. X es igual a Y más 3, o 3Y, lo que usted quiera, lo que le va a dar el ejercicio. Después de que usted establece una relación entre X y Y, que despeja una variable, lo mete, esa información la mete en la otra. Si vos ves más fácil la ecuación 2 y te lleva a un despeje, lo metes en la primera. No es que necesariamente es de la 1 a la 2, porque, o sea, no tiene por qué ser en esa dirección. Son dos cosas que se tienen que cumplir simultáneas, entonces usted va a trabajar primero la ecuación que pueda despejar o que entienda más y lo sustituye en la otra. Igual no importa si lo primero que encuentra es X o lo primero que encuentra es Y, o sea, no importa. Y en estas de ahí es que donde uno escribió, pues siempre despejaron de la primera y metieron en la segunda. Y ahí lo que les queda es de sentarse a apuntar nada más el teorema ese y hacer los diferentes ejemplos. Como ya les dije, ahí les dejé tarea de la derivación implícita. Tarea, o sea, que los hagan, que los practiquen. Esto de aquí. Y pasarlos en limpio, ver por qué los pasos, por qué les dio eso. Y aquí hay unos más que pueden estudiar. Lo que tienen que hacer es no atrasarse mucho. Ahorita que clasifiquemos esos puntos críticos y ya luego vamos a hacer esto de los multiplicadores de Lagrange, de cómo se utiliza y demás. Y buscarles una simbología no muy fea. ¿Ok? Lo otro que les iba a comentar es... lo último, porque tengo que Profe, atender al con el otro. mensaje que le envié la última vez, ¿Qué fue el mensaje que me envió la última vez? ¿Qué dice? lo de la aplicación es, ¿tengo salvación o no? ¿Lo de qué? Lo de la aplicación o el proyecto, no sé cómo es que se llama. ¿Qué me habías preguntado?